Soy Yolanda Ruiz y tengo 60 años. Soy María Elvira Samper y tengo 77 años. Somos menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a hablar de todo, de lo bueno, lo malo, lo feo, las felicidades, los fracasos, los éxitos. De política, de economía, de arte, de música, de literatura, porque las mujeres menopáusicas están en todos los oficios. Vamos a hablar de las vidas de estas mujeres, no solamente del proceso menopáusico y de la vida privada, sino de la vida pública también. ¿Pasó el examen después del taller, María Elvira, o no hay examen? Para saber si lo pasó o no lo pasó, tiene que repetir el taller. No podía aplicárselo porque no había objetividad. Son fantásticas y son de esas que van sacando y uno no se va dando cuenta. Suavecito, Como suavecito. descorchando un buen vino, es lo que estamos haciendo. ¿Nunca tuviste de joven? Tuve novio, sí. 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 Hasta lo compartimos con una amiga. Pero eso Y está fue bueno. entretenido. Que también es lesbiana. Yo digo, ¿Y entonces cuando fue hablamos con entretenido? no, lo compartimos, pero no. No simultáneo. Cambiar el enfoque del cuidado, que ya digamos, ya uno no cuida tanto a los otros, No, uno ya, más bien mire esa se quiere, realidad, no, y que sobre todo que me sostuviera. Yo quisiera ser mujer objeto en algún momento. Inés María Sabaraín. Bienvenida, Inés María. Tienen la misma profesión, hacen lo mismo. ¿Eso es chévere, eso une o eso es harto también? No, yo creo que en principio claro que une, porque hablamos el mismo lenguaje, uno entiende cuando llegó y me dijo, mañana me voy para no sé dónde a cubrir y se fue una semana, pero si teníamos vacaciones mañana salía, no, cuando murió Gabo, Sí. fue una semana, ¿sabes? Sí. Llegamos a Santa Marta, depositamos las maletas, se murió Gabo. Bueno, fue cogió su maleta y se fue. Sí. O sea, yo creo que una arquitecta le da más duro que a mí. No, Sí, y el marido se le va. Empecé a presentar los clips de QAP. Yo llegué a presentar farándula. Entonces, esto era los viernes. Sí. Yo armaba toda mi sección y yo la presentaba en mi escritorio así sentada con mi computador. O sea, así. No era con la pierna ni eso, nada, no. Así normal en mi computadora, así. Y Gabo me oía y me veía y me decía, yo soy costeño y no te entiendo nada. Y yo, anda, te voy a poner un profesor. Ay, sí, les puso profesor, Nunca. Y no te entiendo. Y tú tienes que hablar más claro y no te entiendo. Bueno, el día que murió Pablo Escobar, que como gran cosa los noticieros eran de media hora, el noticiero se hizo de 1 hora. Por primera vez se mandó, yo ya presentaba con Jorge Alfredo a Medellín. Sí. Y entonces Jorge Alfredo hizo la transmisión desde allá, yo desde acá, eso fue 1 hora, eso fue perfecto. En el momento en que se termina esa hora, sonó el teléfono, teníamos un teléfono colgado aquí en el Z, por favor. Entonces, bueno, feliz noche, quedamos QAP. ¡Ring! Y yo contesto, ¿quién te enseñó a hablar? Yo siempre digo amor y humor. Tengo la fortuna de estar casada con un hombre divertido, ¿sí? La mayoría del tiempo. No, mentira, sí. Siempre como que le metemos humor. Yo también, mi papá, por ejemplo, también es de chistes y de cosas. Entonces, siempre hay humor en la casa y los hijos son iguales, ¿sí? Entonces, eso ayuda. Tiene que haber amor, porque el amor es el que te hace que tú sigas adelante. Entonces, yo creo que cuando tú te casas queriendo lo mismo, tú luchas por eso. Yo creo que es muy difícil si yo me caso con esa idea y mi marido, ay, no, si no me funciona, me separo, pues se van a separar, porque pues en algún momento antes de algo va quedar a pasar. batallas. Claro, eso no siempre es chévere. Eso casi siempre es chévere. Pero no, uno con la menopausia se empodera. De acuerdo. El ¿y qué es el mejor título que puedan poner? ¿O no? Sí, menopáusicas. Eso lo resume. ¿Y qué? Sí. ¿Y qué? Sí. Que vamos, no, yo no quiero ir. Pero nena, que va. ¿Y qué? ¿Y qué? Me encanta eso. Pasó o ha pasado y no me di cuenta. Pero síntomas no tuviste, ni no calores, tuve ni esas síntomas, cosas, nada. nunca me dio calor. Ahí digo lindo. yo, la herencia de mi ¿No mamá, les que digo? nunca le dio Tampoco nada. nada. Tampoco. ¿Cuál es la noticia más difícil que te ha tocado decir y cuál es la que te ha producido más sonrisas? La época de los secuestros a mí me generó algo impresionante. O sea, yo creo que uno en esta profesión se blinda, porque si no lloraría cada emisión. Entonces yo creo que yo me he sabido blindar muy bien. Pero esto de vivir los secuestros y entonces es cubrir a las familias, entonces hablar con la mamá, es hablar con el niñito, es hablar con esta gente que se le secuestraron un ser querido, Dios mío. Eso para mí fue emocionalmente fuerte.
fuerte. Y de pronto matan a los diputados del Valle. Esa fue. Entonces uno ya sabía la historia de cada uno. La mamá que lo estaba esperando, el niñito que ya entonces se quedó sin papá. Eso fue durísimo, 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 durísimo. Porque los noticieros se habían centrado en eso. Entonces nosotros hacíamos la historia de uno un día, la historia del otro un día, contábamos y la carta y la prueba de supervivencia y nos volvimos parte de esa familia, de cada una de esas familias. Entonces ese día Yo recuerdo fue ese episodio. Hoy nos acompaña Marcela Sánchez de Colombia Diversa. La primera vez que yo salí en un programa de televisión nada más, que salí cubierta, con la voz distorsionada, ¿Por yo qué? ahora miro, pues porque me daba miedo, y como uno tiene como esa ilusión de que uno sale allá a la esquina y todo el mundo lo conoce, y pues nadie lo conoce, Sí. nadie se va a dar cuenta. Pero las tías reconocieron. Claro, las tías sí. Y mi tía trabajaba en una entidad del Estado ahí en el pueblo, y ese día no fue se vino a almorzar, vio el noticiero del mediodía y no volvió a trabajar de la vergüenza. No. Yo les hice el favor de ir con una novia antes. A donde mi abuelita. Ah, Yo ya llegué, sabían. me presenté. Mamá subió Pues ese yo no tejado. dije, pues sí, pero yo no les dije mi novia, sino una amiga. sí. Pero era como tan evidente que era Sí. como... les dio el aperitivo. Claro, y ya mi abuelita incluso me llevó allá en una casa de un pueblo que tiene mesa de plancha todavía. Yo me senté en la mesa de la plancha porque ella me dijo, quiero conversar con usted. Yo le quiero decir una cosa, yo la quiero mucho, nosotros la tenemos en un pedestal muy alto, yo soy la nieta mayor, entonces me quieren mucho. Entonces fue como, pero le quiero decir una cosa y es que estoy muy decepcionada pero me lo dijo así, porque su amiga es lesbiana. Es como buena. Sí. Entonces encuentro en esas mujeres y en ese grupo Mujer y Sociedad que tenía una sesión al mes abierta a todo el mundo, como textos feministas de sexualidad, conversaciones que me abrieron la cabeza y me hicieron sentir y pensar de manera distinta sobre lo que yo sentía de manera tan vergonzante. Y empezar a pensar que eso, que para mí era una vergüenza, en realidad era un derecho. ¿No? Era un derecho humano y que yo podía vivirlo Y ese es en un clic libertad. mental No, fue total. Por eso yo creo que ese grupo, esas teorías, esas conversaciones me salvaron la vida. O sea, realmente para esta generación ser lesbiana, ser gay, bisexual o trans fue muy duro. Ahora es muy distinto. Yo tuve una tiza que me mató, pero ya no más. Ya esa también es una cosa de edad. Estaba entusada, pero mi hermano también. Y mi hermano se la pasaba con mi mamá hablando con ella y se iban a almorzar y se iban a hablar y no sé qué. Yo sentía aún, ya esto fue por ahí tenía 40 años. Y yo como que no encontraba ese espacio como íntimo, afectivo para conversar con mi mamá. Entonces le dije, mamá, vamos a almorzar. Fuimos a almorzar, luego nos fuimos para mi casa a tomar café. Le dije, mamá, es que le quiero decir algo. Juan está terminando la relación, puede hablar con usted, y yo también estoy terminando la relación, me está doliendo mucho y no soy capaz de hablar con usted. Y entonces me dijo, hija, es que yo creo que usted está en el closet conmigo. Y me dijo una cosa muy linda porque yo le dije, estoy sufriendo mucho, lo estoy pasando muy mal. Y me dijo como, sufra. Sí, listo, se equivocó, o me equivoqué. Sufra, está bien, pero no tanto, ya. De pronto meto la pata al hacerla, pero yo me he preguntado Siguiente. cómo será la menopausia cuando las dos están en la menopausia. Las ¿Más dos fácil o más asfixiadas. difícil que con un tipo? Las dos asfixiadas entre la misma No sé. No, es menor que yo. Entonces Sí. no hubo ese... Tiene como 12 años, era menor que yo, entonces sí, no, era distinto. Pero es distinto, o sea, es raro porque, bueno, yo ya no menstruo, entonces andar con mujeres que menstruan es como, porque antes en mi casa pues siempre hay toallas, tampones, no sé. Sí. Y ahora es como llega alguna mujer, es como, no hay. No hay. Sí, no, sí. Tengo que ser más previsiva porque no sabe quién Sí. llega. ¿Qué Hay digo? que tener guardaditas cositas. ¿Qué significa ser una mujer rebelde en tiempos en que las mujeres no tenían voz ni posibilidad de nada? ¿Para qué sirve la poesía? ¿Por qué leemos ficciones? ¿Por qué leemos literatura? Escritora, maestra, Piedad Bonet. Ha habido debates con la familia sobre los libros que tienen que ver con la familia. Tal vez el más duro y más fuerte es Lo que no tiene nombre, que tiene que ver con el suicidio de Daniel. ¿Cómo se sobrevive a la muerte de un hijo y al suicidio de un hijo? En mi familia amplia hay una especie de silencio profundo que yo he aceptado así. A mi papá y a mi mamá nunca les pareció que yo hiciera algo que tuviera mucha gracia, y no porque no me aprecien, sino porque era como, es natural, la educamos para hacer eso, ¿no? Y si le va bien es porque eso fue
lo que nosotros hicimos, más o menos así. Es como, o sea, ellos son personas a los que el éxito no los deslumbra. Con mis hermanos, con unos hablo un poquito más que otros, pero la tendencia es a que no sean muy expresivos alrededor de lo que yo hago. Cuando yo decidí escribir Lo que no tiene nombre, dije, esto no le interesa sino a mi marido y a mis hijas. Aquí yo no me voy a poner a preguntar si puedo o no puedo o no. Mis hijas estaban muy temerosas, mi marido también, ¿sí? Pero al final, cuando ya lo tenía listo, les dije, bueno, nenas, les dije a mis hijas, léanse esto, y me dicen, entonces me dijeron, no somos capaces de leer. No somos capaces de leer, tenemos miedo de leer. Entonces les dije, bueno, entonces, el libro saldrá como yo lo hice, sin que ustedes opinen. Yo voy a tratar de ser aquí lo más respetuosa con la memoria de Daniel y tal. La primera que me escribió fue mi hija Camila, que estudió literatura también, y me desperté por la noche, fui a ir al baño y estaba el celular ahí, y vi la luz de que había un mensaje, y vi el mensaje de Camila que decía, mamá, escribiste un libro muy hermoso, me voy a la cama con Daniel más vivo que nunca. Uno tiene culpa de no estar triste, porque lo que pasa con un duelo es que el duelo está ahí, pero tú te ríes con los amigos, Claro. ¿cierto? La primera vez, lo digo también, la primera vez que uno se ríe después de un duelo, hay una dosis de culpa muy grande, como que uno reacciona. A mí me pasó después de la muerte de mi hermano, era como en el primer momento que yo no, que fue a los varios días, es como, Yo no me puedo reír. es que no me puedo reír. Sí, yo creo que las hijas somos especialmente Trapeadoras. duras con las madres. Yo creo que sí. Yo con mi mamá, siendo mi mamá la más maravillosa, de todas maneras le reprochaba cosas, ¿sí? Y como que uno dura mucho tiempo antes de entender quiénes son las mamás. La menopausia es relativamente joven, como a los 46, 47 años, sí, ¿no? joven, Sí, joven. eso es joven. Pero sí me llegaron las mortificaciones físicas. Toda la cosa de esta cosa llena de agua aquí en la universidad y esto así, ¿no? Pero yo me decidí a la terapia hormonal a pesar de todas las amenazas de que eso podía ser aterrador, pero estuve con una médica que me sometió, digamos, a esta cosa que yo agradecí mucho porque me quitó los padecimientos y yo creo que tuve una segunda juventud extraordinaria. Ella es ginecóloga funcional con enfoque en salud hormonal femenina. Me cogieron unos síntomas para la menopausia que yo, aun siendo ginecóloga y médica, no logré atar cabos, que estaba empezando mi menopausia. Y es que hace más o menos 2 años empecé con un cansancio y un agotamiento extremos. O sea, yo llegaba de trabajar y si eran las 4 o 5 de la tarde, ya mi esposo sabía que yo tenía que ir directo, me pijamaba y me iba a acostar. Pero era un cansancio que no encontrábamos una razón médica aparente. Entonces fue como que también un primer insight de decir, bueno, soy ginecóloga, soy médica y no estoy reconociendo yo misma No puede ser. mi menopausia. De verdad. Claro, porque un poco también es como la formación académica que recibimos en torno a este tema y muchas veces se ha centrado como en los calores, como en los síntomas muy típicos y yo misma y los colegas que estuvieron a mi alrededor de pronto no reconocieron inicialmente que ese cansancio extremo que fue el síntoma principal. Uno vive la menopausia de acuerdo a la capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse a estos cambios. Entonces, como todo cambio, hay personas que se adaptan muy bien, que por estadísticas en menor porcentaje se adaptan muy bien a esta etapa natural, y hay otras personas que por historia de vida, por razones de salud y por otros factores que hablaremos más adelante, no se adaptan tan bien y entonces vienen los síntomas. No es que estemos cansonas, es que hay una razón también en que el cerebro se está recalibrando, porque el cerebro es muy hormonal, las hormonas de nuestro ciclo son neuroesteroides que actúan también en áreas cerebrales de las emociones y por eso pues se encuentra que es mucho más allá de los calores y que estos síntomas emocionales también tienen que ver con la recalibración del cerebro. ¿Por qué esa mirada negativa de la menopausia y positiva de la pubertad? Bueno, yo diría, en mi opinión personal, sí y no. Primero, desde la ciencia sí ha habido algo que se llama el sesgo de género. Y es que de todas formas, muchas de las investigaciones científicas y desde los procesos de salud siempre nos han considerado como hombres chiquitos y nosotros funcionamos diferente. Pero yo siempre me visualicé con hijos.
no se me dio y pasé por etapas en mi vida profesional que cuando era ginecóloga recién egresaba y estaba siendo ginecóloga, ginecóloga en el mundo de los partos, mis pacientes me decían, y doctora, ¿usted cuántos, en embarazados, me decían, ¿cuántos hijos tiene? Y yo, ninguno. Y yo veía como la cara como de tristeza, porque sí. Tristeza y como que, esta no me va a entender bien porque no ha pasado por eso. Pero fue un motor que me empujó para salirme de las 4 paredes de mi consultorio, porque las mismas mujeres que llegaban a mi consulta me decían, doctora, yo quiero parir en cuclillas, yo quiero parir en 4. Cuéntame, ¿usted me atiende el parto en una clínica así? Y yo... En Agua, por ejemplo. En Agua, que acá en Colombia institucionalmente todavía no está, pero las posiciones, porque la posición clásica ha sido pues acostada, parte abierta, que es horrorosa. Sí, ¿es esto qué? Yo, ni idea. Entonces, el dolor en el parto, hay una partera italiana que dice que cada mujer pare de la manera como vive, de cierta manera, porque es una suma como de su historia, un poco. Uy, mejor dicho. Sí. Entonces, pero también está el entorno. ¿Cómo estuvo el proceso de menopausia con el marido? Bueno. Lo que pasa es que, bueno, se ve que tiene buen marido. Sí, Tony es un amor, es un norteamericano que igual yo me casé ya grande y lo conocí en Perú. Bueno, pero es otra historia. Va a tocar viajar para levantar novio. Bueno, él a la paz. Porque aquí el mercado lo usaba malísimo. Cuando empecé con el cuento de la menopausia, los dos escuchamos podcast de menopausia, le hablo sobre lo que estamos hablando, entonces ha sido como muy empático, es muy abierto y ha sido pues muy solidario, porque siempre ha estado como muy involucrado. Hablan del tema, hablamos porque aquí también hemos tenido sí. dicen, no, yo creo que fue Paula Turbay que dijo, yo durante un año no le conté nada. Para que no me atribuyeran ciertos momentos a que, claro, como está menopáusica y solamente al año le contó. Para nosotros es un verdadero orgullo tenerla aquí en Menopáusica, así que Martina, bienvenida. Siempre me lo dicen, me preguntan cómo haces para estar siempre sonriente. Yo no, ya eso está en mí, no tengo por qué aflorar sentimientos negativos ante la gente. ¿Pararse en un escenario a los 64 que a los 30? Yo me siento con la misma vitalidad. Igualita. Yo me estiro, mis pies me dan por acá, me dan por allá, me estiro, no sé, el cuerpo me da. Es muy elástico. Ajá. Y yo bailo, yo no me canso en el escenario. Vengo de padres campesinos, entonces uno saltó las piedras porque mi pueblo estaba lleno de piedra, montaba árboles, iba a cortar leña. Yo creo que toda esa fortaleza nace desde ahí. No he sido sedentaria, siempre he estado brincando desde mi niñez, jugando en la calle. Usted es una de las innovadoras, usted tiene predecesoras de las cuales pudo prenderse para decir, vamos a las mujeres, vamos a cantar y vamos a llevar coros femeninos. Sí, porque tradicionalmente es un coro mixto y los tambores ejecutados siempre por hombres, siempre como que el machismo ahí arraigado, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy en día las mujeres tocan, me parece lindo que ya las mujeres ejecutan los tambores. Y acá pues, sí, como saliendo de que siempre están los hombres involucrados en esto, yo quise hacer mi coro femenino, porque no puede ser de mujeres. Claro, y ahí están. Y ahí están. ¿Cómo ha sido la maternidad de esas dos hijas? Porque a veces las hijas son bastante, ¿cómo se dice?, absorbentes, exigentes. ¿Cómo dice Yolanda, cómo ha lidiado no solamente con esos amores que se le fueron, sino con las hijas, que son finalmente las que quedan? Sí, criarlas con responsabilidad, ponerlas a estudiar. Y he sido como muy claras con ellas. He dicho, si algún día van a formar su hogar, si van a tener hijos, ustedes se tienen que responsabilizar de su hogar, de sus hijos, así como he sido yo y fui responsable con ustedes, en darles estudios, educarlas, criarlas y aconsejarlas. No cruzo, no transgredo sus espacios. Si desean tener hijos, que sea decisión de ella, no yo como madre pedirle que me den nietos, porque siempre es claras con ellos, yo no voy a criar nietos, esos nietos los tienen que criar ustedes, así como yo me responsabilicé con ustedes, así tienen que ser ustedes responsables, y ahí lo tienen claro, no nací para criar nietos,
Y eso lo dice sin culpa. Es que aquí Sin hemos culpa. hablado muchas Aquí veces hablamos mucho de la culpa en cómo las a las mujeres. mujeres No sentimos siempre culpas. No, yo no me siento con culpa. Ya yo cumplí mi rol de madre y ya debo tener mis espacios de libertad. Uy, me encanta eso. Mire, he tenido claro siempre que así tengamos esposo, tengamos marido, debemos tener libertad para nuestras decisiones. Que para mí no nació un marido que me ponga la pata encima. Me encanta eso. Me Y encanta. si quisiera ponerle, chao. Sí, chao. Y- Sí, que no, Martina, que no vas para ningún lado y que no voy. Y que no tengo que pedir permiso. Y yo hacía mi maleta, tengo viaje, me voy para tal parte. Punto. Y Carmenza Gómez, una de las grandes actrices en Colombia, actriz de teatro, de cine, de televisión, un referente de verdad. Todavía me doy el lujo de rechazar personajes que no me interesan. A mí me gustan los que son complejos y los que pueden ser empáticos y que producen algo bonito en la gente. Ya mucha maldad y mucha cosa horrible en el mundo. Y yo prefiero hacer personajes empáticos. La cualidad más importante, más que el estudio, que los métodos, que todo, es ser empático. Y, por ejemplo, hay un método que es el de Stanislavski, sí. que es de la memoria afectiva y todo, que la gente se pone a estudiar eso. Por ejemplo, hay un ejercicio que es la taza de café. Entonces tú tienes que recordar, poner a los alumnos, ¿cómo es la taza de café? Cierra los ojos. ¿Cómo es el tamaño? ¿Es caliente? ¿Es frío? ¿A qué huele? Todo. Y se demoran 6 meses haciendo eso. Y hago así. Y vi el hombre más bonito de la existencia ahí. Entonces pues pasaron lista, ya supe quién era. Nos hicimos muy amigos. Él era como mi amor. Y yo pensé que yo era la novia de él. Y que el amor era así. Y a los 2 años que no me cogía ni un dedo, le pregunto, ¿pasa algo? Yo pensé que era que estaba saliendo con alguien. Me dijo, soy homosexual. ¿Y con Miguel qué pasó? ¿Cuánto duró ese romance? Duró 5 años. ¿Pensaron en tener hijos, por ejemplo? Él quería y yo no, y yo quedé embarazada. Yo era profesora de métodos anticonceptivos. Siendo virgen, yo era profesora. Eran unas filminas españolas y yo daba clases en un colegio militar Caldas. No, mejor dicho. ¿Cómo te parece? Lo demás era invención, imaginación, que es la que he usado siempre, porque qué ignorancia la mía, y todo. Entonces era profesora y todo, y usando métodos anticonceptivos quedé embarazada. Y yo lo que menos quería en la vida era tener un hijo. Yo tenía la experiencia indirecta de compañeras mías que habían abortado en sitios horribles donde le habían perforado el útero. Muchas de ellas, y yo las alojaba en mi casa mientras le pasaba la fiebre para que los papás no se enteraran. A una le perforaron el útero con una varilla de paraguas. Me tocó con psicóloga y ya yo era psicóloga. Y yo le digo, no, es que no, yo no tengo la menor duda. Yo no quiero tener un hijo. Eso no lo quiero. tuviste claro desde muy joven. Claro. Clarísimo, no quiero ser mamá. Yo nunca deseé tener un hijo. Nunca. ¿Y el post-aborto, qué tan difícil fue? ¿Hay culpas? Claro. Entonces yo me hice la que no, que es un mecanismo que yo he usado toda la vida, que las cosas no me importan cuando me importan y mucho. Y yo me di cuenta que yo no sirvo para estar casada. Yo no sé si en mi condición de paz, persona altamente sensible e independiente, Eso, que no quiere cuenta, no le rinde cuentas a nadie. Y yo sí fiel, porque yo no era que estaba con otros tipos ni nada, no. Era simplemente que no quería, la música. que se La libertad. Se me iban las horas y yo no sabía, yo nunca estaba pendiente del reloj ni nada. Entonces eso para mí es la libertad. Y la libertad uno no puede fregar al otro. Entonces me di cuenta, por eso más nunca en la vida viví con nadie, más nunca. Nunca más. Nunca más. Ni matrimonio, ni arrejunte, ni nada. No, rejunte nada. María Clemencia Rodríguez, más conocida como Tutina, que es nuestra invitada de hoy. Yo dije, pues a Tutina debió tocarle la menopausia en la Casa de Nariño. Claramente me tocó en la Casa de Nariño, razón por la cual no me di cuenta. Había tantos otros temas que no era tan factible darse cuenta, pero sabe que me parecería chévere que le preguntaran a mis hijos, porque de pronto ellos dicen que sí, que yo me volví insoportable. ¿Y sí? ¿Lo dicen? No me lo han dicho. Les voy a preguntar después de esta entrevista. No me lo han dicho. No había tiempo, y si el sueño se alteró, coincidió con la presidencia.
Sí, que también era uno todo el día en un sobresalto, una llamada, ¿Cómo lidia, cómo combina vida pública y vida privada? Yo creo que es el momento, por ejemplo, por primera vez lo voy a decir, y es vivir en función de los demás y poco en función mía. Y eso me di cuenta mucho después, ya estando por fuera. Yo vivía pendiente de Juan Manuel, yo vivía pendiente de mis hijos, yo vivía pendiente de mis papás. Por eso ahora estoy dedicada a mí, a cuidarme un poco, a hacer un poco lo mío, a hacer un poco lo que me gusta, porque mis tiempos eran dedicados, me volví cuidadora de Juan Manuel, cuidadora de mis hijos. Sí, esa es una función de mamá, pero de pronto fue mucho más concreta y mucho más decidida. ¿Algún momento específicamente crítico en esa presidencia? Yo he pensado mucho, por ejemplo, la noche del plebiscito. No sé si fue esa la peor, hubo otros momentos. No, varios momentos críticos, ¿no? O sea, esos son los que le duelen a uno profundamente, pero que uno va sanando. El plebiscito fue violento, y yo todavía cierro los ojos y pienso ese día desde que amanece. Claro. Porque desde que amanece lloviendo, no sé por qué yo amanecí nerviosa, le dije a una amiga, estoy como estresada, me dijo, el plebiscito arrasa. Y yo le dije, ok, él sí iba a arrasar. Y le dije, ok, pero yo estaba como inquieta. Había algo aquí adentro. Finalmente, pues un resultado lamentable en el sentido que uno que está por dentro, que está viendo lo que está haciendo el Señor, pues uno dice, la paz es el bien común de cualquier nación. Imposible que los colombianos le digan que no. ¿Lloró? Pero mucho. ¿Qué se dice? No. O sea, ¿qué se le dice? No, ¿Qué hablan? ¿O no se dice nada? No se dice nada, se llora mucho. Martín lloraba a cántaros, yo también lloraba mucho. María Antonia y Esteban bastante más controlados. Su papá distante, pensando en todos sus planes ¿qué hacer? B, C, D, etcétera. Y bueno, pues al otro día nos contó lo que él estaba pensando, y claramente pues el apoyo fue incondicional. Usted perdió a su mamá hace relativamente poco y la perdió con Alzheimer. ¿Cómo es esa vivir con una mamá que estuvo tan cercana y verla ir que se va, que la va uno perdiendo? ¿Cómo fue eso? Pues le tengo que decir, María Elvira, que el Alzheimer es una enfermedad muy cruel, porque además uno no sabe qué está pasando en la cabeza de la persona que la tiene. Mi mamá empezó con un Parkinson, fue evolucionando, y después del sufrimiento, porque no sabíamos qué tan conectada o desconectada estaba. Y al final, pues claramente tenía una dependencia al 100% de quienes la rodeábamos. Y eso es muy triste y es muy doloroso, porque uno no sabe qué está pasando. Hay que soltar, o sea, yo no puedo ser tan egoísta de querer tener a mi mamá en estas circunstancias acá. No quiero sufrir ni quiero hacer sufrir. Usted es partidaria de la eutanasia, nos está diciendo. Sí, soy partidaria de la eutanasia. Es decir, bueno, abuelazgo, ¿cómo ha sido esa experiencia? La mejor etapa porque es, todo el mundo, es un dicho absolutamente común, que es el amor sin responsabilidad. No, yo no creo que sea sin responsabilidad. Yo creo que hay responsabilidades que yo las asumo, es un amor diferente. A los nietos se les permite todo. Pero además también se les permite y no se les permite. Yo trato en eso de ser muy respetuosa con María Antonia, de no interferir en la forma de educar, pero eso no quiere decir que no le diga cosas que creo que le debo decir, porque entre otras, eso sí, para mí es la labor, cuando escogí ser mamá, de saber que seré mamá y que les daré consejos por lo bueno, lo malo, lo regular. Hasta el fin de sus días. Hasta el fin de mis días, incluida muerta. La gran Andrea Echeverry está aquí en Menopáusicas. ¿Y qué? ¿Ya pasamos por la menopausia? ¿Ya chao menstruación? ¿Ya estamos en posmenopausia? ¿Hace rato? Sí, hace ¿Una rato. menopausia tempranera? Pues como a los 50, ¿no? Bien. Pero que dice el doctor que como los borrachos, que se despiden y se despiden y se despiden. O sea, no estuvo ahí. Sí, como que se iba, volvía. Y eso, pero eso el comienzo es muy maluco. como que se toma las cosas como con tanta naturalidad que uno la envidia al verla. Naturalidad sí, pero Relajada relajación no. no. Yo soy acelerada, yo soy hiperactiva, o sea, yo jalo esta vaina, pero duro. Bueno, pero estoy contenta. Entonces de pronto la relajada tiene que ver con eso, con que mi trabajo
tiene partes bien espinosas, pero en general es delicioso. Mejor dicho, yo no quería tener bebés, ¿no? Yo quería ser artista y no quería tener bebés. Después se atravesó el yagé en mi vida y me hizo así y terminé con 2 bebés. Con 2 bebés. ¿Y eso ¿Cómo se da ese cambio? ¿Cómo se da ese cambio? ¿Cómo es el yagé y los bebés? ¿Cómo se combinan? Se me atravesó el yagé y aparecieron 2 bebés. Sí, porque A ver, yo quería ser artista y yo quería dedicarme a otras cosas y terminé aquí de artista / ama de casa. / mamá. No la veo muy ama de casa. No, menos mal soy intermitente. Sí, yo creo que algo pasa con la edad. Como que lo más evidente son cosas malas, ¿no? Por la sociedad en la que vivimos, porque todo el mundo tiene que estar joven, guapo, sexualoso, ¿no? Y pues de pronto uno está yendo para otro lugar. Yo voy para otro lugar, a mí lo sexualoso. ¿Lo sexualoso pocón en este momento? Sí, pero nunca. ¿Sí? Nunca, en realidad nunca. Pero ahora es como marica. Sí. ¿Y por qué todos sexualosos? Sí. Porque dígame, ¿quién no está? ¿Cómo reaccionó ese papá cuando tú decides estudiar arte? Porque lo que querías hacer era, pues, arte plástica, que finalmente es lo que terminas estudiando, ¿o no? Para hacer tu cerámica y todo esto. No, eso no fue fácil. Eso no fue fácil. Una ruptura familiar. Sí. Y pues bueno, los convencí y empecé. Y apenas empezaron a ir a mi casa mechudos y con aretes, no, otra vez esto, ¿qué es esto? Pero usted dejó los mechudos, eso fue duro. O sea, sí, yo me entrené. Es, digamos que mi papito, que descanse, nunca le gustó. No. Y su mamá, que además intérprete de boleros, que fue la que les metió como la vena musical. Sí, pues a ella como que le gusta, pero como que yo creo que ella no entiende. Y entonces ella siempre dice, ay, pero es que no entiendo bien lo que dices, porque es que lo otro suena muy duro. Pues, o sea, como que a ciertas señoras una batería les suena mal, o sea... ¿Cómo logras salirte de eso que nos ha golpeado tanto a las mujeres? Pero no es que esté salida. 60, 90, lucir perfecta, verme bella. No, pues llena de... No es que esté salida. Si a mí no me importara, no escribiría canciones al respecto. O sea, a mí sí me importa. O sea, yo me miro al espejo y digo, ¡jue puta! O sea, y tengo la imagen de Shakira acá y yo, bueno, no sé qué hacer. ¿Qué me pongo? O sea, es duro, porque vivimos en una sociedad que todo el tiempo le dice a su merced lo contrario. Y tú estás en un escenario, además. Claro, pero pues uno también tiene que decirse todos los días, no, así estoy chévere. Y pues tampoco es kilos mortales que voy a comer todo lo que se me atraviese. No, de acuerdo. Marica, pero yo amo las papas fritas y la cerveza. Bueno, ¿y llegan vacas gordas o no son tan gordas? Porque tú decías, no son tanto, yo quisiera comprarme una casa X o Y. Pero por momentos se han sido un poquito más gordas, ¿no? Sí. Y entonces, pues, en su momento yo compré la casa, digamos, donde vivía, con un adelanto que me dio BMG. Sí, por allá, los hermosos 90s. Pero ahora ya nadie paga por la música, como le venía diciendo. Sí. ¿Y estas son etapas duras? ¿En ese sentido o no tanto? No. Los conciertos sí, con los conciertos facturan. Exacto, sí. Exacto. Pero digamos que son duras más bien en otro sentido. Y es como pelear por su lugar. Margarita Ortega no requiere mayor presentación. Ella es actriz, es presentadora, escritora. Ya fue mi laboratorio, la alimentación consciente, y ahora, ¿qué es lo que me está pasando? Y empecé a entrar en la dinámica de qué es lo que me está pasando, porque cuando yo buscaba respuestas en los médicos, en los especialistas, y me hacían cualquier cantidad de exámenes, y fue 1000 exámenes me hicieron, yo me sentía como, pues esta loca se perdió, porque usted está normal. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, periodo irregular, periodo irregular y dolorosísimos. Entonces, claro, yo me sentaba en la cama, al borde de la cama, a las 6 de la mañana diciendo, no puedo. Pero había una voz interior súper crítica que decía, a ver, pero ¿cuál es la tontería? Entonces yo empecé a preguntarle a los médicos, empecé a preguntarle a la psicóloga, empecé a preguntar qué es lo que me pasa, y entonces me decía que no pasaba nada. Y los exámenes perfectos, no es anemia, no sé qué, el azúcar, no. Hasta que fui donde una ginecóloga, cambié de ginecólogo, esta doctora me dijo, esto es perimenopausia, y los exámenes que no te han hecho son hormonales. Las mujeres se nos ha puesto en un plan productivo y reproductivo desde siempre. Entonces, se nos valora de niñas cuando finalmente llega la menarquia, porque resulta que... ¡Ajá! ¡Maravilloso! Pues esta es parte de los elementos de producción que se requieren. Se nos valora... Nos encasilla. O sea, nacemos y se abren las piernitas
niña. Ok, niña, y esa niña crecerá y será reproductiva menarquia. ¡Qué maravilla! Vamos Qué bonito, a tener, qué sí, bonito, sí. los nietos, no sé qué, y si usted no quiere tener hijos, se fregó, porque igual le están enchuclando en casarse, hijos, tener un proyecto de comunidad, de familia, grupal, Hablando con mi psiquiatra el otro día, me decía un poco como, mire, usted piense que nació como en un grupo de miquitos, ¿no? Muchos miquitos. Y usted es un búho. Entonces, usted tiene que aprender a comportarse como búho. ¿Con la sabiduría? Porque ¿Del búho? No, es como mirando. simplemente salir del entorno de los miquitos, que fue lo que yo aprendí en una familia disfuncional y muy violenta. ¿Qué quiere decir con familia muy violenta? Muy violenta. Muy violenta. Entonces, mi papá se separa de mi mamá, y a mí me ha costado mucho trabajo entender que en ese momento él no tenía las herramientas emocionales para volver por mí. Y yo siempre esperé que alguien volviera por mí para sacarme de ese manicomio. Y nunca volvió. Entonces, desde los 18 años hasta ahora, yo siempre he estado en terapia, siempre he pasado por todas las religiones, había así por haber, me he pasado todas las plumas del cóndor, chamanes, yagé, lo que sea, tratando de entender qué pasa con esta herida. Ha sido muy difícil, y ahora que mi papá aparece, cuando yo tengo ya 30 y pico, aparece gracias a mi hermana, que eso ha sido otro factor bellísimo en mi vida, y es, pues él reconstruyó su vida, tiene 3 hijas, y yo al comienzo no entendía esta relación como de hermandad, porque claro, yo soy hija única que crecí con adultos muy mayores, yo crecí hasta con mis bisabuelos. Saltando de ese paradigma, yo siento que mi hija ha sido, o sea, la bendición en mi vida. O sea, obviamente los dos. Yo me muero de amor por esos 2 niñitos, han sido todo, y cuando yo no he podido en la vida dar más de mí, ellos han estado ahí y han sido la posibilidad de seguir adelante. Mi madre creo que tiene mucho dolor en la vida, no ha perdonado, y yo soy hija bastón, o sea, yo soy hija proveedora desde que me acuerdo. Entonces, creo que ahora con los años, ella ha bajado un poco su dureza, y se ha acercado más a mí. Yo me acerco con mucho temor porque yo me he querido acercar siempre, pero igual ahí siempre hay mordidas. Mi mamá le tocó una vida muy dura también, muy dura a nivel emocional, la dañaron mucho. Y a veces yo quisiera estar más con ella, pero también sé que no estar tanto con ella es lo único que puedo hacer para que cuando estemos juntas podamos estar. Ha recibido un montón, además, de reconocimientos, de premios. Es Leonor Espinosa. La menopausia es como la manito de gato, uno no la siente, pero después llega como un estallido, como si algo hubiera explotado. Ese fogaje que uno siente todo el tiempo. Es que nos estábamos preguntando eso, y yo por eso decía, ¿cómo es la menopausia si a uno le toca calores entre fogones? Muy sofocante. A mí el calor se me exacerbó demasiado. Yo creo que fue una de las características, no sé si porque trabajo con fuego o porque soy fuego, pero fue complejo. Y era muy complejo ser mujer en la cocina, porque además, como te digo, cocineros muy poco formados, cocineros que venían de no estudiar, de no ir a una academia, simplemente entraban en la cocina como una solución a un desempleo. Tocaba hacer sí o sí mano fuerte, o decir, pararse y decir, bueno, yo soy mujer, pero soy la jefa y aquí mando yo. Y mi cocina hoy es súper tranquila. Pero en algún momento de mi vida me tocó sacar ese carácter que tengo y ser fuerte, y no me alegro de haberlo hecho, pero era necesario. Si en algún momento hubo una crítica muy fuerte a mi mamá porque no me entendía, claro, yo no era consciente, y es que tener 6 hijos y el segundo que no siguiera el camino de todos debió haber sido complicado para ella. ¿Cómo fue vivir esa época antes de decidirse por la cocina? Porque fue antes de decidirse por la cocina, sí, ¿o no? Estudiaba economía. Pues sabe sumar. Yo creo que como todos los jóvenes, ¿no? Pues es que a tomar y a fiestar, que el mundo se va a acabar. La fiesta, los estudios, y yo creo que también
como cualquier juventud, ¿no? Pero las condiciones en Colombia y lo que estaba pasando era muy difícil para una persona y para mi grupo de amigos, artistas sensibles. ¿Tú cómo terminaste esa rumba? O sea, ¿cómo termina esa etapa y hasta dónde llegó? La educación influye mucho y haber sido educada en un lugar tradicional y haber vivido esa región de Sucre donde la gente es muy buena, muy honesta, como muy transparente, me criaron con muchos valores y yo sabía que no iba a tocar fondo. Me vine a Bogotá y tuve la ayuda de una amiga que me dio la mano. Me acuerdo que le dije, yo quiero trabajar en la mejor agencia de publicidad. Estuve en el mundo corporativo de la publicidad hasta que cumplí 35 años y me llegó la crisis. Cuando yo empiezo a cocinar, me empezó a apasionar todo este tema. Del hacerlo, de equivocarme y de volverlo a comenzar, fue como algo que me llegó, que dije, esto es lo que yo quiero. Yo decidí ser cocinera. Y para todo el mundo eso era una burla. Era un capricho. Esta niña ahora va a ser cocinera. Y me fui a vivir a Barranquilla, puse un restaurante, me lo fumé, me lo tomé, me lo bebí, me lo olí, mejor dicho, desastre. Porque yo me veía como artista y quería renunciar a todas estas cosas tradicionales de tener un trabajo, de cumplir, pero también de tener una hija. Fue como un baldado de agua fría, porque era retroceder y yo soy tan exigente conmigo misma que a mí no me gusta el fracaso. Y fue ahí cuando me acuerdo que le dije a Jofi, yo voy a salir de voy a ser la mejor chef del mundo, verás. ¿Así de claro? Sí. Yo voy a ser la mejor chef de Colombia y del mundo. Cecilia Zuleta es conocida como La Pulga. Ella es psicóloga experta en temas de crianza de niños. Nosotros tenemos un humor negro en mi casa. Siempre hay chistes alrededor de pues, la mamá más evolucionada que tienen hoy. Yo era una peladita cuando los tuve y aunque tenía teoría, en la práctica traía lo que había aprendido de mi mamá, que eso está en un lugar mucho más profundo, que es el que sale en los momentos de crisis. Es una carga a veces que la mamá de uno esté opinando, como digo yo, la tribuna, a veces es difícil, pero esa tribuna también sostiene mucho la familia. Cuando un niño hace pataleta, no solamente para los abuelos, sino para nosotros y para las mamás de 35, pues hay una cosa que se ha confundido muchísimo con ser respetuosos en la crianza, ser conscientes en la crianza y es no poner límites. Pero lo que es importante es transitar por validar la emoción. Cualquier tipo de familia, cualquier persona que considere que nuestro proyecto le hace eco con su proyecto de vida es bienvenida. Yo creo que tuvimos que arrancar por nosotras en eso específicamente, Mona, porque me acuerdo que vino una pareja de mamás y no matricularon porque los formularios decían nombre del papá, nombre de la mamá. Y mi hija Laura, que ha trabajado siempre en temas de género, me dijo, mamá, eso no es incluyente. Y entonces pusimos familia 1, familia, o sea, 1, 2, el que escriban el nombre. Pero hay un dolor de haber sido excluyentes, donde dijimos tenemos que ser mucho más intencionales. ¿Cómo fue el momento en que te dicen que tienes cáncer? Yo sí quisiera pararme en ese día. Hay un antes y un después ya también. Yo voy a hacerme mis exámenes de rigor, había pasado la pandemia, entonces llevaba 1 año y medio sin ir, yo había tenido unos quistes y entonces iba cada año. Me hacen el examen, ecografía y mamografía, y entonces cuando me están haciendo la ecografía viene la señorita y me dice, hay que volverle a hacer la mamografía porque salen unas calcificaciones. Cuando me la vuelven a hacer, viene la doctora y me dice, ¿tú tenías esto antes? Y yo le dije, no sé, yo siempre he tenido unas pepotas, pero no sé. Y me dice, ¿tú tienes tus exámenes anteriores? Y yo le dije, no los traje. Me dice, tienes que traerlos. Entonces yo le dije, bueno, los traigo mañana. Me dijo, no, tienes que ir ya por ellos. Hasta antes había esas preocupaciones que tenemos por la arruga, por la edad, hoy en día vivo feliz con los años que tengo, vivo feliz con las arrugas que me salen. O sea, eso mi cuerpo dejó de ser un tema. Y el divorcio fue muy duro. Yo me separé enamorada. Eso es horrible. Eso es horrible. Esa es una tusa brava. No, eso es horrible. Yo estaba enamorada, yo estaba feliz, yo adoraba a Mauricio.
Y pues le pasó a él que se cansó y se aburrió y un día me dijo, yo disfrazada de Marilyn Monroe, esto fue un 31 de octubre. Oh, Dios. Por primera vez me deja plantada y yo lo llamaba, había que llevar a los niños a pedir dulces y como que no aparecía. Y entonces yo me fui furioso para una fiesta de unos amigos que teníamos. A mí no es que me mate disfrazarme, pero ese día tenía un plan de disfrazarme de ojo verde y todo. Y yo llegué digna y de golpe me dice, creo que ya no quiero seguir viviendo contigo. Y yo, no era para tanto, no. Y no, era en serio. ¿Tú no habías notado pistas antes? No. Sí, todo pasa, pero salió la puya que hay de siempre. O sea, como yo soy una mujer, que hoy podría decir que soy una mujer recursiva, soy alegre, a mí me gusta la vida, entonces yo no me iba a quedar deprimida, ¿cierto? Y también me pareció que esa tristeza honraba el amor y honraba a los hijos que tengo. Y cuando ya salí, pues ya, chao. Ya. Sí, ya. En la próxima hablamos de sexo. Sexo mentiras y video. No te va a hablar. Yo creo una persona en completa transformación, en permanente transformación. Marcela, qué gusto tenerte aquí. Por firmar. Muchas gracias. Un gusto de verdad. No a ustedes. Menopáusica. ¿Y qué? Y tu Tina es otra menopáusica, invitada a menopáusicas. Claramente menopáusica. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y ¿Y qué? Somos menopáusicas. ¿Y qué? Exactamente. Otra menopáusica. ¿Y qué? Menopáusica, ¿Y qué?